continuamos. El desarrollo jurisprudencial nacional está a cargo del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. En cuanto al Tribunal Constitucional, existen diversas sentencias en materia de derecho al plazo razonable, pero de la más conocida o de la más resaltante es el caso Chacón-Málaga del año 2009. Si bien posteriormente se dio otra sentencia, que es la 295-2012, y que es de observancia obligatoria y reemplazó algunos criterios del caso Chacón-Málaga, es importante mencionar este caso, ¿no? ¿De qué se trata? El general Chacón-Málaga había sido investigado por presunto delito de enriquecimiento ilícito, pero no estaba solo, eran aproximadamente 35 los procesados. ¿Qué significaba eso? Que sea un proceso complejo por ser la cantidad muy grande de procesados. Entonces, ¿qué había como consecuencia? Debería el fiscal llevar a cabo una desacumulación del proceso. Es decir, para que sea más célere, agruparlos, tal vez de 5 en 5 o de forma individual, que lleven su proceso para que sea más rápido. Entonces, esta desacumulación, si los hechos son del año 2000, pues no se dio en el 2001, 2002, 2003. Si no recién, se da en el 2007. En el 2007 aproximadamente, después de 7 años. Y ahora esta desacumulación no implica pues que ahí hay una sentencia final, no. En este tiempo todos los procesados se quedaron a la deriva. No había una sentencia final, no había una correcta investigación. Entonces, en base a estos 3 criterios que están en la diapositiva, complejidad del caso, actividad procesal del interesado y conducta de las autoridades judiciales, que son 3 criterios, el Tribunal Constitucional pudo determinar que efectivamente había una clara vulneración al plazo razonable. Pero algo en que erró es que eximió de responsabilidad penal al general Chacón-Málaga. O sea, si bien hay una clara vulneración del derecho, eso no quiere decir que ya no se le va a investigar por el presunto delito que haya cometido. Y eso había pasado. Entonces, con esta nueva sentencia de observancia obligatoria, 295-2012, se aparta un poco del criterio establecido en la anterior sentencia. Y entre uno de ellos es que deja sentado, o sea, avanza un poquito más, y deja sentado cuál es el momento inicial del cómputo del plazo. Y señala que este sería la fecha de apertura de la investigación preliminar. Esto es la investigación policial o fiscal. ¿Ya? Y el segundo criterio que tuvo en cuenta es que, como consecuencia de la calificación de la vulneración del derecho al plazo razonable, no puede archivarse definitivamente el proceso que dio lugar a la afectación, así como que sea concluido si fuese su naturaleza civil, penal, etc. Con ello que delimita que si se afecta el derecho al plazo razonable, lo correcto es que el resarcimiento sea con que se lleve a cabo de forma o de manera oportuna el proceso judicial, o sea, en el tiempo oportuno, no que se le exima de responsabilidad penal o que no tiene relación con el derecho que se ha conculcado, que no tiene relación con el derecho que se ha vulnerado. Entonces, hasta ahí son más los casos que han llegado al Tribunal Constitucional y que lo puede desarrollar aquí. Sería muy interesante decirlo, pero el tiempo va a ser muy reducido, entonces, aun cuando yo he explicado de forma escueta, me estoy demorando, tienes que tratar de explicarlo rápido, ¿no? Y eso va a depender mucho de la práctica, en que practiques la exposición muchas veces para hacer más corto el tiempo. Y los otros, ya, aquí estamos. Y el desarrollo jurisprudencial en cuanto a la Corte Suprema, ahí tenemos
2 casaciones que están muy resumidas en solo 2 párrafos. Entonces, si te alcanza el tiempo, lo puedes señalar, y si no, no es tan importante. Y pasamos. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios para la determinación del plazo razonable? Aquí he considerado 4, porque son 4 que ha considerado la Corte Internacional de Derechos Humanos en congruencia con el Tribunal de Derechos Humanos. No obstante, nuestra legislación ha recogido solo 3, que es la complejidad del caso, la actividad procesal y la conducta de las autoridades judiciales, más no la afectación generada en la situación. Pero se podría tener en cuenta, ¿no? Los jueces podrían tener en cuenta este criterio, siempre que esté bien motivado. Ahora nos vamos al lado filosófico. He desarrollado aquí la importancia del tiempo en la filosofía, en la física, en la vida social y en el ámbito jurídico. Esta parte de verdad me ha encantado, pero a nosotros lo que nos interesa es el aspecto jurídico, pues, ¿no? Más allá de lo demás. Entonces, respecto a ello, es importante resaltar que ¿cuándo nace el tiempo en el derecho? Antiguamente, para que la ley tomara vigencia, antes tenía que ser costumbre, tenía que ser practicada tan frecuentemente que al final se hacía ley. Entonces es el primer esbozo que tenemos del derecho y el tiempo. Luego se objetivó el tiempo y lo encuadramos en un molde. Establecimos plazos en días, meses, años y así. Nuestro sistema está lleno de plazos para controlar el derecho y de esta manera dar seguridad jurídica a las partes intervinientes. Esto ha permitido posteriormente a que se tome en cuenta el tiempo, a que los juristas tomen en cuenta el tiempo a la hora de analizar un hecho jurídico. Entonces, de ahí es que posteriormente nace la determinación de un plazo razonable. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la necesidad de duración de cada acto dentro de un proceso? ¿En realidad es necesario o es innecesario o es un injustificado? Y finalmente la responsabilidad del Estado de organizar el sistema de justicia. Anteriormente habíamos establecido que estamos en un Estado constitucional de derecho. Entonces los jueces están en la obligación de hacer valer el contenido constitucional preestablecido. Si sabemos que en el artículo 139, inciso 3, se encuentra contemplado el plazo razonable como un derecho, garantía y obligación del Estado, entonces el Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas necesarias para garantizar ese derecho de plazo razonable que se encuentra dentro del debido proceso y que está muy relacionado con la tutela jurisdiccional efectiva. Cuando la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso se hacen visibles, justamente es en un proceso o un procedimiento cuando estos toman cuerpo. Entonces, lo que se debe hacer, o que lo que debería hacer el Estado en virtud de este problema, es que en base a la fórmula internacional adoptada se invoque y se haga efectivo el derecho al plazo razonable, no solo en materia penal, que ya tiene un control de plazo, sino también en materia civil, laboral, entre otros. Entonces, finalmente yo he concluido que se propone efectivizar el servicio jurisdiccional civil con el objetivo de que sea un proceso menos complejo, rápido, flexible y aún así garantice el contradictorio entre las partes. Todo ello para la obtención de una sentencia en un plazo proporcional, idóneo y necesario, de acuerdo a las circunstancias particulares que de él se deriven. Como habíamos comentado en algún momento, no es cuestión de dar un plazo general a todos,
los casos, porque todos los casos son distintos y merecen un análisis distinto también. Algunos pueden ser más fáciles, otros más complejos, y de ello va a depender la duración del plazo. Y en virtud de ello debería ser razonable, ¿no? Y por ello es que el Poder Legislativo con el Poder Judicial deberían implementar esas medidas efectivas, ¿no? O proponer estándares de duración del proceso civil. Y como se va a ver más adelante en el análisis y discusión de resultados, hay procesos civiles que llegan hasta los 16 años. Yo he podido ver procesos de más de 20 años que son tomos así, pero de grandes, que no me caben en la mano, y son muchos los tomos. Entonces ese es un problema para el sistema judicial y un problema para las partes también. Posteriormente se realizará el marco conceptual. Tal vez en este punto, por el tiempo, ya se debería obviar, ¿no? Se debería obviar, y eso queda en la tesis, porque va a faltar para la metodología. En cuanto a la metodología de investigación, es solo señalar, ¿no?, los métodos que se han utilizado, el tipo de investigación que es, el nivel, el diseño, la población, la muestra, etcétera. Señalarlo. Tal vez en las preguntas se pueda desarrollar los métodos, porque no va a alcanzar. Creo que es más importante hacer el análisis y discusión de resultados. Entonces esto también, ¿no? Como está en las diapositivas, solo es señalar cuánto es el número total y cuánto es el porcentaje obtenido, etcétera. Y llegar a una conclusión, tal vez en los procesos civiles, en los procesos penales, ya, no hay laborales. Ya, el problema la observación que yo tengo es que no tengo el número exacto de universo. O sea, en base a qué número se ha tomado eso, se ha tenido como resultado esos porcentajes. Porque aquí en algunos números que señalan, luego cuando reviso el legajo de expedientes no coincide. Entonces, tal vez es cuestión nomás de adecuarlo y suficiente, ¿no? Después de ello ya es señalar nada más las conclusiones finales, pero antes tengo otra observación. Ya, después de dar a conocer las conclusiones de la tesis, hay unas recomendaciones, pero ¿quién está? No las ha consignado, no se han consignado. Entonces eso faltaría agregar también. Y las referencias bibliográficas sí las he cambiado de acuerdo a la bibliografía que he aumentado y que he tenido que cambiar. Eso sería todo.